¿qué significa principal o importante para ustedes? ¿Qué es una idea? Como les digo, ¿qué significa principal o importante? Porque el título es la idea principal en la comprensión lectora. O sea, ¿cómo vamos a poder comprender mejor la lectura que hagamos a través de ideas principales? Pero, ¿qué es una idea principal? ¿Alguien me puede decir? O escribir, ¿verdad? Estamos viendo esto, la idea principal en la comprensión lectora. Estoy grabando, ¿verdad? Para los que no pudieron estar. Entonces, idea principal en la comprensión lectora. Vamos a ver que esta idea principal dice que es lo que va a sintetizar el texto y en uno o pocos enunciados. Eso es una idea principal. Sabemos, una idea es que vamos a expresar algo, ¿verdad? Algo que pensamos o que sentimos o que queremos, un mensaje, podemos expresarlo. Y entonces se conoce como idea principal el mensaje o la información que dice que una idea principal es el título y lo que se dice de él. En este caso, la idea principal en la comprensión lectora. Entonces, tenemos que determinar qué es una idea principal, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir qué es para ustedes una idea principal, chicos? Antes de iniciar ya con lo que dice el texto. No sé si me están escuchando. La idea principal en la comprensión lectora. ¿Sí están ahí todos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien, gracias, Ayeli. Es la idea o lo esencial del texto, nos dice Ayeli, ¿verdad? Lo esencial, lo que creemos más importante. ¿Cómo vamos a identificar esta idea principal? Pues les decía que era el título y lo que se dice de él, lo más importante. Entonces, también vemos que cuando su ausencia, o sea, no está esto, si no hubiera una idea principal, va a dificultarnos o imposibilitarnos la comprensión del mensaje. Como les decía, si no conocemos estas palabras, ¿verdad? Cuando yo les dije que es una idea, y si sabemos que es una idea, vamos a comprender a qué se refiere. Y principal, como decía, principal es un sinónimo de principal, es lo esencial, lo más importante, lo que nos va a identificar ese mensaje, ¿verdad? Y entonces, si nosotros comprendemos esto, comprendemos qué es una idea, comprendemos qué es principal o lo esencial, entonces vamos a estar más atentos a ver qué es lo que dice el texto sobre el título. Como les decía, la idea principal se puede resumir en lo que es el título y lo que se dice de él.
Entonces, en este caso, dice que se caracteriza por sintetizar. Entonces, ¿para qué va a servir una idea principal? Para sintetizar en uno o pocos enunciados. Y dice que su ausencia dificulta o imposibilita la comprensión del mensaje que el autor pretende transmitir. Entonces, como estamos viendo ideas principales, de una vez vamos a ir subrayando, ¿verdad?, nuestras ideas principales para comprender mejor. Y esta técnica de subrayado nos va a servir para comprender mejor el texto y tener ya solo las ideas principales, lo más importante del texto, para cuando nos toque estudiarlo o hacer un esquema o un organizador gráfico, ¿verdad? O para estudiarlo más fácil, ¿verdad? Para no volver a leer todo el tema. También vamos a ver esta técnica de subrayado, que es importante identificar ideas principales y lo importante, podríamos decir, de las ideas secundarias o lo que nos va a ayudar a comprender mejor, ¿verdad? Pero las ideas principales. Entonces, la idea principal en la comprensión lectora, dijimos que se caracteriza por sintetizarlo. Eso es una idea principal. Va a sintetizar este texto, ¿verdad?, en uno o pocos enunciados. Y su ausencia dificulta o imposibilita la comprensión. Por eso es importante, ¿verdad?, para poder comprender mejor lo que estamos leyendo, identificar ideas principales. Entonces, imposibilita la comprensión del mensaje. Muy bien. Luego, en la comprensión lectora, la identificación de ideas principales y secundarias es esencial y permite los siguientes beneficios. Entonces, esto también es importante. Beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que nos va a dar la idea principal? La comprensión de las intenciones y el mensaje que el autor expresa. Entonces, vamos a poder comprender qué es lo que el autor quiere expresar, ¿verdad? O nos quiere exponer o informar, ¿verdad? Ya vimos los diferentes tipos de textos y las intenciones que puede tener un texto. Provee una visualización clara de la información fundamental y complementaria. Entonces, esto también, ¿verdad? Vamos a tener una visualización clara y vamos a poder identificar la información, tanto fundamental como la complementaria. Y diferenciarlas, ¿verdad? ¿Cuál es principal y cuáles son complementarias? O sea, ¿cuál es principal y cuáles son secundarias? ¿Verdad? Economiza y hace eficiente el tiempo y el esfuerzo. Esto también es importante, es uno de los beneficios que nos dan estas ideas principales, porque ya, como les decía, después que ya tenemos nuestras ideas principales va a ser más fácil porque ya está todo sintetizado, lo más importante, y eso vamos a colocar ya sea en un organizador gráfico o nos va a servir para estudiar, porque regularmente lo más importante es lo que se extrae del texto y también para las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a poder identificar o estar ya preparados para cuando sea necesario aplicar. También dice que es usual que las ideas principales estén expresadas explícitamente en el texto, en cuyo caso su identificación es relativamente fácil. Sea que la mayoría de veces las ideas principales están, o sea, aquí podríamos ver, usualmente están expresadas explícitamente en el texto, pero también a veces es implícita. Entonces, hay dos formas de encontrar las ideas principales, ¿verdad? Implícita o explícitamente. Entonces, cuando es explícito es mucho más fácil y cuando es implícita vamos a requerir habilidades de inferencia y deducción. Y para ello vamos a ver que hay estrategias para identificar la idea principal.
Para identificar las ideas principales implica comprender la macroestructura del texto, ¿sí? O sea, en general, todo lo grande, ¿verdad? A grandes rasgos, cómo está estructurado este texto. La estructura semántica, o sea, el nivel de relación de las proposiciones que tienen con el tema. Las siguientes son estrategias. Entonces, aquí, si se dan cuenta, este es un subtítulo, ¿verdad? Porque nuestro tema era la idea principal en la comprensión lectora, pero esto, como está en negrita, también es importante y es un subtítulo. Y entonces aquí podemos identificar, como podríamos decir, es como un parte del título, ¿verdad? Y entonces estas estrategias es lo que nos va a interesar. Todo lo que decía acá es como complementario, pero nuestras estrategias, lo que estamos buscando ahorita, son dos: discriminación y abstracción. ¿Y de qué se trata cada una de estas? Cuando hablamos de discriminación, recordando qué es discriminación, ¿alguien puede contarnos qué es discriminación? Y abstracción. Estas palabras es importante comprenderlas, ¿verdad? Para poder comprender mejor por qué se llaman así las estrategias. Cuando hablamos de discriminación, recordando, es quitar, hacer a un lado, hacer de menos. Entonces lo mismo sucede cuando estamos leyendo. Por discriminación, en esta estrategia para encontrar la idea principal, es que vamos a descartar las ideas de menor importancia o complementarias. ¿Y para qué se descarta? Para exponer la fundamental. Entonces, como lo que nos interesa es la idea principal o la fundamental, la más importante, entonces quitamos todas las demás, ¿verdad? Entonces, discriminación, se descartan las otras ideas y se expone la fundamental. Y en la abstracción, dice que consiste en generalizar las ideas del texto en una síntesis de proposiciones nuevas que sustituyan a las existentes. Entonces ya generalizamos y vamos a hacer unas proposiciones nuevas. Ahorita vamos a ver un ejemplo, así como está acá, ¿verdad? En este caso, por discriminación, vamos a quitar esto y dejamos solo lo subrayado. Y como por abstracción, solo nos quedamos con lo subrayado, lo que va a sintetizar lo que estábamos leyendo. Ahora vamos a leer esto, ¿verdad? Existen hoy varios estudios que tratan de investigar el feminismo en la comedia del siglo de oro. Algunos se enfocan en aquellas mujeres que se llamaban a veces mujeres varoniles: la amazona, la desdeñosa, la pundonorosa, la vengadora de las mujeres, por ejemplo. En general, estos estudios terminan por concluir que a pesar de la grandeza de las mujeres, las soluciones a los conflictos dramáticos restablecen la superioridad del hombre sobre la mujer. Sin embargo, casi todas las obras que se estudiaron sobre esto fueron escritas por hombres: Lope Tirso, Vélez y Calderón, por ejemplo. Afortunadamente, tenemos a nuestra disposición las obras teatrales de varias mujeres que también se dedicaban a escribir comedias, y debemos estudiar sus obras si queremos hablar de la literatura femenina o del feminismo literario del barroco, o sea, del siglo de oro, ¿verdad? Entonces, aquí, si estamos hablando del feminismo, ¿verdad?, en la comedia del siglo de oro, que era como que lo más importante, vamos a descartar todo lo que nos explicaban, que algunas mujeres, como la amazona, la desdeñosa, y que estas obras fueron escritas por hombres.
Pero si estamos hablando de feminismo, vamos a buscar mejor las mujeres que escribieron, ¿verdad? O realizaron estas comedias, ¿verdad? Para comprender bien cómo era la participación de la mujer en esa época. Entonces, por eso, por discriminación, todo esto que decía de los hombres y que como de todas maneras salía la grandeza, ¿verdad? O la superioridad del hombre, esto es complementario. Entonces, eso se descarta, o sea, porque es por discriminación, descartamos y ya queda solo lo principal. Ahora, de la otra forma, pues ya dejamos todo sintetizamos todo lo anterior, ¿verdad? Era lo que nos daba un complemento, nos explicaba más y abstraemos, o sea, jalamos, quitamos solo lo que va a resumir lo que decía anteriormente. Entonces, esas son las dos estrategias que tenemos para identificar ideas principales. También otra forma de identificar ideas principales, ¿verdad? Recordando que lo que queremos es la idea o cómo se desarrolló esa idea. Entonces tenemos a veces palabras claves, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice por lo tanto, de ese modo, entonces, finalmente, ¿verdad? Por todo lo anterior, así pues, entre otros, o así mismo, ¿verdad? O para terminar, entonces ahí viene la idea principal. Porque la idea principal muchas veces la encontramos, decía explícitamente, y la encontramos al inicio, ¿verdad? Porque ahí dicen, no. Pero cuando no está al inicio, estas palabras claves, como palabras de conclusión, podríamos decir, nos van a ayudar a identificar esas ideas principales o esa idea principal, ¿verdad? Es otra forma en que podemos identificar esta idea principal. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar la página 136, donde vamos a poner en práctica lo aprendido para ir practicando y autoevaluándonos, ¿verdad? Y evaluando también entre todos qué tanto comprendimos del texto y si hay dudas también resolverlas, ¿verdad?